No, la pregunta de Moncho es, ¿Por qué no dejamos primero al hermano y después le damos la pregunta a Moncho? aunque esta está bien conectada con lo que acaba de concluir. Dale. Dice, ¿por qué comparan al Papa con Pedro si no hace milagros? Es que le voy a dar la respuesta. Porque cuando la Biblia está mostrando los milagros de que hace Pedro, lo que está mostrando es la autoridad que Dios le ha dado, el poder. Recuerde que la Biblia trae una enseñanza teológica. La enseñanza teológica es que todos deben reconocer que Jesucristo le dio la autoridad, le dio el poder a los apóstoles. Y allí Pedro, en primer lugar. Entonces, no quiere decir simplemente que todos los papas tienen que hacer milagros, sino que tienen la autoridad y el poder que Dios le dio. A través de eso que hacía Pedro, él está mostrando la autoridad que le dio. Después los otros apóstoles también vienen a hacen milagros, pero la Biblia muestra los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles a Pedro, que tiene autoridad. Y después los otros también tienen autoridad, pero primero tiene a Pedro. Eso es lo que quiere decir cuando hace los milagros. A ver, el hermano, le damos la bienvenida al hermano que está en medio de nosotros. Usted no es católico, ¿verdad? No. Un fuerte aplauso para él. Deben saber que lo están filmando a través de la cámara del mundo entero. Por tanto, las preguntas deben ser pues, preguntas que no salgan. Y luego, si usted viene a preguntar, pues usted debe escuchar la respuesta. Okay, sí, claro. Que le guste o que no le guste, pues eso ya no nos interesa. El problema es que usted debe preguntar y debe dar chance a que se le responda. Porque usted viene a preguntar algo que usted no conoce porque es de otra iglesia. Y yo, como sacerdote de la Iglesia Católica, le voy a dar la respuesta, el por qué. Entonces ya depende de usted. Por favor, el nombre, a qué iglesia pertenece, cómo se llama, bueno, y pues, si se considera pastor o si se considera oveja. Ok, mi nombre es Miguel, no pertenezco a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna secta, religión. Acerque el micrófono. ¿Así más? Sí, que ok, bueno, mi nombre es Miguel, no pertenezco a ninguna iglesia, ninguna secta. Me gusta leer la Biblia, creo en Dios, creo en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y vengo aquí, me invitaron y pues quiero hacerle una pregunta aquí al pastor, eso. Dale para adelante, pues, okay. Pero hágala duro que la gente quiere escuchar. Ok. Pero la pregunta no es suya. Oh, no, sí es mía. Bueno, en Gálatas 2, del 11 al 14, no sé si me pueden ayudar a leerlo. Sí. Pablo reprende a Pedro y me gustaría saber, pues, ¿qué opina usted de esto? Léalo. Bueno, si alguien me puede ayudar. No. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Cuando la conducta del Papa, no es de acuerdo al Evangelio, aunque sea el Papa, hay que decirle, como dice las Escrituras, pues decirle esto no es correcto, pero eso no quiere decir de que no sea el Papa, que no sea la autoridad dentro de la iglesia. Porque el mismo capítulo que él me está dando es el capítulo 2. Y para que usted se dé cuenta que Pablo reconoce que Pedro tiene autoridad, usted me está leyendo el capítulo 2, versículo 11. Para que usted se dé cuenta que a pesar de que lo corrige, sabe que tiene autoridad, lea el capítulo 2, versículo 1. El 1, usted me está leyendo el 11. Yo le doy el 1. Para que usted se dé cuenta que el mismo Pedro que corrige al Papa, no lo corrige no lo corrige sin reconocer su autoridad. Reconoce su autoridad. Y eso quiere decir que cuando Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, mire que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú cuando hayas vuelto, entonces quiere decir que Pedro puede fallar. Pero en cuestiones de fe, no.
que es lo que la iglesia enseña. Pedro es infalible, pero no impecable. Pedro es infalible, pero no impecable. En la conducta puede fallar. Faltó todavía la pregunta. Ajá. Del 11 al 14. Ya. Del 11 al 14 todavía faltó. Sí, siga leyendo entonces. Siga leyendo, ahorita leemos para darle la respuesta entonces a él. Leo todo. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era irreprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban directos según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Ajá, ahora sí, pásale el micrófono. Ahora sí, hasta ahí. Ahora sí, formalice la pregunta, ¿pues? Ok, como le había comentado anteriormente, hay un versículo que habla que... No, pero formalice la pregunta. La pregunta es sobre eso. Usted me dice que este es... Sí, sí. Dame la pregunta. La pregunta es, como usted estaba diciendo, ¿qué es lo que pasó en esta situación? Si Pedro es el que usted dice que es el Papa, sí, y cómo esta otra persona que no tiene la autoridad del Papa, sí, reprendió a otra persona, ajá, que está haciendo lo incorrecto. Eso no existe en la Iglesia Católica. Le voy a mostrar que eso existe en la Iglesia Católica. El Papa tiene a su alrededor algo que se llama cardenales. ¿Sí han escuchado usted hablar de los cardenales? Que los cardenales, cada uno tiene su ministerio y ellos le dicen al Papa: no nos parece esto. Por eso existen los cardenales. No es que cualquier católico dice: el Papa está... No, para eso existen los apóstoles. Ahí estaba Pablo, de la mata. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica, siguiendo ese ejemplo de Pablo, hay unos cardenales que aconsejan al Papa, que corrigen al Papa, que le dicen al Papa: esto es así, esto es así. Eso existe en la Iglesia Católica. Solamente que los hermanos separados no saben que eso existe, pero eso existe, porque ahí está escrito. Sin embargo, Pablo no niega la autoridad de Pedro. Está leyendo del capítulo 2, versículo 11, pero él no ha leído capítulo 2, versículo 1. Óiganlo. Lea el 1 para que usted se dé cuenta. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén. Subí de nuevo a Jerusalén porque en ese tiempo la sede no era Roma, era Jerusalén. En ese tiempo la sede era Jerusalén. Subí de nuevo a Jerusalén, a donde estaba el jefe de la iglesia, que era Pedro. Ajá. Subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación. Una revelación Dios le había manifestado. Fui para exponerles el evangelio que anuncio. Fui para exponer lo que yo predico. ¿A quién se lo expuse? A los paganos. Ajá, el evangelio que yo predico a los paganos, ¿a quién se lo expuse? Siga. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. ¿Me entrevisté con qué? Observen ustedes que en la iglesia hay dirigentes. Esos dirigentes se llaman jerarquía. Jerarquía. Y dentro de esos dirigentes, la jerarquía, ¿a quién nombra? Vamos a ver. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Ahí ve la autoridad de aquellos sobre la de Pablo. Él va a exponer y dice: yo estaba trabajando, estaba predicando el evangelio, pero a lo mejor estaba equivocado. Necesitaba exponerle a los dirigentes el trabajo que yo estaba haciendo para no haber trabajado en vano. Entonces ven cómo Pablo es sumiso, se somete a la autoridad dentro de la iglesia. Hay autoridad, hay jerarquía dentro de la iglesia. Dale. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito,
que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que habían intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negaron a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, de más rango, de más autoridad, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos. Lo mismo que a Pedro. Entonces observe cómo reconoce, pero él dice, yo soy sumiso, yo fui a ver. Y ellos me reconocieron que Dios me había dado ese don. Entonces aquí vemos a un Pablo que se somete a la autoridad de la iglesia, que hay autoridad, pero también un Pablo que nos enseña que la autoridad también es humana y se puede equivocar, y que para eso debe haber algunas personas capaces de corregirle. Dentro de la Iglesia Católica se llama cardenales. Ahí está la explicación. Gracias. Muchas gracias. A ver, otra preguntita tiene. Tiene otra preguntita. ¿Sí puede leer el 9? ¿Qué es la columna? ¿Qué puso? Hay 4. ¿De qué capítulo? Del mismo, de Gálatas 2. 2:9. 2:9. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios ha concebido a estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia. Otra vez, léame otra vez. Lo leyó muy Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. Pilares de la iglesia. Entonces dice Pablo que dentro de la iglesia hay pilares, hay bases. Pero sobre todos esos pilares, Jesús dejó a uno, Pedro. Que los otros también son pilares. Por eso ustedes verán que dentro de la iglesia usted le rinde respeto al Papa. Pero no solamente al Papa. Y los obispos también son pilares. Hay dentro de la iglesia pilares de la iglesia que llaman jerarquía, y eso está en Papa, obispos y presbíteros. Gracias por su pregunta. Un aplauso para el hermano.